Señoras y señores, bienvenidos al primer programa del 2025 de comunicativo de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Y uno de los, incluso la forma de iniciar el mismo en este 2025 para refrescar el compromiso que tenemos como alianza de medios de comunicación y la ciudadanía en general, tanto actores políticos, de conducta y de conducción del Estado ecuatoriano en las diversas facetas de conducción del Estado nacional, el Estado provincial, cantonal y parroquial. Serios inconvenientes a los estados, principalmente a la base de los republicanismos de civilización. En lo personal, yo me he quedado aterrado, como digo, porque hemos dejado el deber político para este tipo de estructuras que son dictaduras de la palabra. Eso vamos a analizar y está aquí Pablo Ortiz para conversar un tema que está viviendo la República del Ecuador. Es la campaña electoral. Los momentos de campaña electoral que vive la República del Ecuador. Muchas gracias, en realidad el primer programa del año. Te felicito porque sigues en esta lucha constante a través de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía de sucesos muy importantes, sobre todo los vuelves críticos, que eso es lo esencial. Te agradezco por permitirme estar aquí. No, un buen inicio de año y que sea con todas las prolijidades divinas o de naturaleza. Pablo, yo te quiero comprometer para cuestionar y cuestionarnos el tema de la campaña electoral, los momentos cuando hay insumos informativos externos que pueden hacer meditar la forma de cómo vamos a acudir a un proceso eleccionario que está convocado y que dé textualización sobre este tema. ¿Cómo lo visualizas como ciudadano común y corriente como este servidor, que estamos viviendo una campaña electoral? Bueno, campaña de agresión, insulto, mentira, bueno, y todos los epítetos que podamos poner al lado de eso. Hasta ahora no he visto reflexionar Perfecto. la dirección del país. Y creo que, y creo que en el panorama nacional, ¿no? Con 18 candidatos nosotros sabemos que solo dos tienen opciones y el resto no llegan ni al 4%. Es decir, que más o menos la campaña ya no tiene altura. Solo a través de red TikTok, El TikTok, TikTok, TikTok. exactamente. Y no hay propuestas, no hay propuestas. O sea, yo sigo creyendo que para expresarlo. Yo creo que con los políticos está bien representada gran parte. El tema de candidaturas de acuerdo a lo que es la población. Yo así entiendo eso. A ver, tú dices, esto no es una campaña electoral. Chingana. Chingana, ya. Donde se ofertan productos para conseguir simplemente recursos económicos, para tener más ventas. Porque la campaña electoral, yo he visto la mayoría, claro es la modernidad, dicen, de el marketing político, el TikTok. Y yo he visto algunos candidatos a la presidencia. Entonces, ¿en qué momento políticamente fue reemplazado el atril frente al TikTok? A ver, hay una cuestión que tiene el marketing es fundamental en ciertas tendencias que tú utilizas dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Como por ejemplo promocionar productos, etcétera. Pero el marketing de Siemens, de las grandes empresas a nivel mundial, no te bajan nunca el nivel, o sea, de visión de una publicidad. El marketing publicitario ha bajado el nivel intelectual, ese tipo de expresión. Pero bueno, o sea, eso nos está reflejando simplemente una cuestión muy clara. Es nuestro ahí a Estados Unidos. Claro. Pero vuelta ahí ya influye otra cuestión, el nivel educativo de la población. Campañas que tú lo has señalado similar a una chincana, pueda tener asidero. Hay una cuestión que está clara. Nosotros tenemos que
las últimas pruebas que dieron los chicos para entrar a la universidad a nivel de bachillerato a las universidades. Ya. Hemos estado menor a eso. Date cuenta que de cada 10 estudiantes, solo 3 aprenden y saben la capacidad de ser un profesor porque no reúnen las condiciones. O sea, un profesor tiene que tener esencia para enseñar, ¿no es cierto? Y a nivel superior es todavía peor. Que a lo mejor tiene su origen o su génesis en la destrucción real del sistema educativo del Estado ecuatoriano. Es lógico, los procesos de transformación han tomado 20, 30 años. ¿Pero por qué? Porque el gobierno no se enfocó, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tal vez en construir un edificio, un puente, una carretera. Eso vino luego. Los primeros en América tenemos un problema grave, tremendamente grave. Luego de hacer todo lo que hizo en 10 años en Cuba, dijo, no, tenemos que expandir nuestra ideología, y la expandió al resto de países latinoamericanos. ¿Y qué fue lo primero que tocó? La educación. La educación, 80 incluso. Al Ecuador venían estudiantes de otros países por el nivel educativo que nosotros teníamos en nuestras universidades. En la Universidad Nacional, yo recuerdo que venían ciudadanos del Perú, de Chile. ¿Cuál es la intención de haber degradado todo esto? ¿Con qué objetivo? Porque la pregunta que yo vengo a hacer es, estamos en un proceso de campaña, a lo mejor coloquial de nuestra ciudadana, que dicen, vamos a esta chincana para ver qué hay de algo novedoso. ¿Es así lo que está ocurriendo con las campañas electorales? El asunto en Ecuador... Similar. El asunto ¿por qué le llamo una chingana? Porque verás, en nuestro contexto social, el proceso político, mi padre se ponía terno, se ponía corbata, se vestía elegante, porque para él era un proceso democrático de mucha altura. Ya. Ahora se van en pantaloneta y en chancletas a votar, nada más. Entonces, o sea, para mí, ver la calidad de los candidatos que tenemos nos robustece nuestra capacidad intelectual. Más, yo te digo, propuestas claras. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la campaña, del tema proselitista, yo recuerdo antes de lo que me acuerdo, Floriano, y los candidatos tenían que estudiar, forjar un discurso frente a esas tesis de lo que querían a través del liberalismo, del conservadorismo, realizar dentro del Estado ecuatoriano. Pero hoy no ocurre nada de ello. Verás, si nosotros analizamos la historia, tú siempre vas a ver diputados, tú veías de parte y parte de las dos tendencias, de las dos ideologías, de derecha y de izquierda, tú veías gente intelectual. Crecer la capacidad intelectual, la de intuición que tenía Osvaldo Hurtado, ¿cómo se llamaba? El negro Hurtado, que le decían, el historiador ecuatoriano, se me fue, Enrique Ayala Mora. Gente, o sea, de peso en la Cámara de Diputados. Ni izquierda ni derecha. Son una lástima los asambleístas. Habrán excepciones, pero son, como te digo, o sea, de cogerlas con el filo del dedo y arrastrarlas. Pero el resto es una verdadera vergüenza. Y el parlamentarismo ecuatoriano a raíz de la Constitución del 2008, en la cual dejaron a un lado las bases del Congreso para ir simplemente a una asamblea, si de Estado o simplemente de carácter político a través de las bancadas. Bueno, la tendencia política es clara. Ahorita los representantes públicos no obedecen a los intereses generales. Creo que ha sido uno de los peores errores del Ecuador, ¿sí? Dejó abiertas muchas puertas para que la gente pueda hacer lo que le da la gana. Como te digo, ni siquiera se tomaron la molestia de sentarse a meditarla, sino simplemente cogieron un coge, copia y pech. Y eso es lo que hicieron. Y ahora que está haciendo nuestro actual presidente, no les conviene y empiezan a criticarlo. Y él les dice, está escrito. Sino que lo cumplieron. Entonces, prohibido olvidar, por favor. La gente se olvida de las expresiones, prohibido olvidar. Claro. Y los nuevos constitucionalistas están en apuros cuando les dice, no. Entrevista que le hicieron al delegado del CNT. Y él les dijo clarito, o sea, si no pedir licencia, si el presidente no quiere pedir licencia, no lo hace porque eso no... Y siguen insistiendo, que está mal, que no. La Asamblea, por ejemplo, negó los 3 días de
Ahora verás, otro de los fenómenos que veo aquí es el asunto ya en sí político. Toda la gente se volca contra un solo individuo. Aparte de eso, es un político joven. Como todo ser humano. Ya, es un político joven. Dinero en educar a los hijos, si después no vamos a tener confianza en gente joven para que administre el país. Buenos administradores ni gestores de la cosa pública, ¿no es cierto? Entonces ya es hora de... Y hemos manifestado a través de Expresión Política y de la Gran Alianza de Medios de Comunicación. Y este es un pensamiento nuestro. Antes, como también hay ancianos que son brillantes y viceversa, hay ancianos que también son algunos jóvenes en ese sentido. A lo que quiero llegar, la política no es de lógica que muchos líderes globales, incluso hasta de la antigüedad, lo han demostrado. Y lo que veo en el actual mandatario simplemente está utilizando los mecanismos. Nadie le puede quitar la experiencia al actual presidente, Sí, la interacción con las redes sociales. Ecuador es un país que lee menos de medio libro diario. Perdón, anual. Menos. Ya. Pero voy a reiterar lo que siempre te digo. Para yo poder afirmar que la prensa es corrupta o que el medio es corrupto, tengo que escucharlo, tengo que leerlo. Y otra cosa es el nivel de análisis de lo que tú acabas de leer. Por ejemplo, a mí me gusta leer Condorito. Y cuando yo leo Condorito me sorprendo y digo, ¿qué es lo que quiere decir Condorito? Por ejemplo, que... Entonces, claro, parece algo sencillo, pero si tú lo analizas, sacas un análisis medio interesante. La educativa que tenemos. Muchos adultos cuando viene una película de Walt Disney, dicen, no, yo que me voy a ir a ver eso. Por si acaso, Pablo. Por supuesto, pero hay películas, perdóname, Lyndon, que te mandan un mensaje social muy, Claro. muy contundente, muy claro. Y yo te digo, pues, y es película. Y a la final, tú te das cuenta de que son mensajes muy sublimes, a veces muy, muy lógicos, ¿ya? Entonces vamos al aspecto político. Yo hasta ahora, a tan poco tiempo de votar, no veo un verdadero mensaje. Entonces yo ya estoy pensando que cuando lo sienten... De los candidatos, por ejemplo, para la Asamblea Nacional Legislativa. En primer lugar, no los conozco a la mayoría, o sea, no son hombres públicos. Bueno, a lo mejor hace falta sacar fichas. Estar versados con títulos, sino ver cuál ha sido su acción y su forma de actuar dentro de una sociedad en temas esenciales y vitales. Verás, te voy a decir una cosa, Lindo. Yo soy un hombre que dedico, ¿ya? Entonces yo digo lo siguiente, a veces el título es una pantomima, porque hay muchos profesionales, perdóname, hay profesionales que dan lástima, ¿ya? Está demostrado científicamente que el nivel de capacidad profesional de ciertos pública y hace vida pública y vive de su profesión, está demostrando que verdaderamente tiene mucha más capacidad que está dentro. Gente a formar empresas a los jóvenes cuando ni siquiera han tenido una tienda de barrio. Entonces eso está mal. La educación deberían de tener una experiencia probada. Si tú fuiste un exitoso empresario, dime una cosa, ¿por qué una universidad no... Esto es algo que yo lo he visto y que nadie lo escucho decir. Como tú dijiste, yo no tengo nada que ver con el presidente, pero hay cosas que hay que irlas manifestando y poniendo en discusión. Por ejemplo, los ecuatorianos y los gobiernos siempre se han rasgado. El actual presidente coge datos, coge mecanismos que utiliza, la experiencia le da el conocer cuáles son las líneas y las formas porque la última información sobre el tema combustibles prácticamente comenzó a corregir el contrabando, que llevó a ser el ojo público de esta situación al alcalde de Guayaquil. Y solamente con una experiencia de saber... Nunca voy a discutir eso. A mí lo que más me preocupa es el poder de la justicia. Sí. Ya, muy bien, se descubren las cosas, las hacen públicas. La jueza de Guayaquil
Guayaquil, o la que se prestó para... El habeas corpus. No, la que, o sea, se volvió testigo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, o sea, para mí hay que ser muy rajatablas en el asunto de la justicia. Claro. Para mí no debe haber perdón de penas en crimen organizado, No. en robo al erario No. público. Ahí no debe de haber sido. Podría ser, por ejemplo, que ella no vaya a estar en las rocas, sino vaya a estar en una cárcel menos Ya, de culpabilidad. en ciertos asuntos. Claro. Muy graves, porque para mí es muy grave robar el erario nacional. Para mí es muy grave. El crimen organizado es grave. Y voy a ponerte un ejemplo para ver cómo tú razonas en ese sentido que estás planteando en ese momento. Vamos al tema Venezuela. El señor, bueno, está en marcha porque el tema de la carterita azul no ha sido simplemente la carterita, ha sido una información o una alerta y una seña de que por el nivel democrático, ¿qué pasaría si el día de mañana hay un operativo internacional y la dictadura de Venezuela cae? Todo el mundo lo apunta a Maduro y a sus 3 o 4 adláteres que lo sostienen. Y juzgado. Y tú sabes cómo opera la Corte Internacional. Allí solo hay 2 cosas: prisión o la soga. Sí, sencillo. Sí. ¿Qué pasaría si él dice, no, yo soy inocente, el daño causado a la humanidad? A raíz de eso se produjeron protestas y un montón de cosas. 8 millones de desplazados. Exacto. Hay Que han- víctimas. que han No, tras de ella hay errores, hay víctimas, hay dolor. Entonces no es tan sencillo decir, pido perdón y disculpas porque me equivoqué aquí. No, tú lo razonas en derecho y en jurisprudencia. No hay error, para mí no hay error. O por ejemplo, digamos que yo vengo y te coimo y te doy $50,000 y una bandolada de niños. Cuando la profesora te dice en la escuela, cuando eras niñito, te decía, pídeles disculpas, entre adultos ya no se cometen errores. Y en temas de Estado no hay errores. No, nunca. No, nunca. porque tú sabes conscientemente en dónde. Pablo, la gente te dice, a nivel de mafia hay más lealtad que entre políticos. Entonces, el asunto aquí es tan muestran. Pero date cuenta, solo te voy a poner otro ejemplo. Más del 50%. Y lo mismo sucede con algunos asambleístas de aquí de Loja, candidatos. De hoy con determinados candidatos. Ahora, si tú miras la papeleta, vamos a la principal papeleta, la de presidente. En su cabeza, divide y vencerás. Date cuenta. Es una doctrina política. Pero el tiro le salió por la culata, como te dije. ¿Por qué? Porque dos al 4%, la ley es clara. Todos esos movimientos políticos deben desaparecer. Exacto. Pero allá hay un problema y los bufones de esta contienda electoral y los movimientos y partidos políticos que parecen bien... Ni siquiera hay un tercero. No. Es 2. ¿Por qué? Desde una paliza en votos. Pero el as que tenían estos pillos de los votos a nivel internacional era dar otra lectura del dato del resultado del evento electoral de Venezuela. ¿Quién salió a decir reconozco el triunfo? Yo lo sé. Fueron uno de esos arlequines venezolanos que no será lo mismo acá en el Ecuador, que aquellos que no tienen ni el 1% producido un evento electoral y con alguna información que se cayó el sistema y digan... Pero ya hemos tenido esos procesos en el hemos Ecuador. tenido. Ya hemos Pero tenido. esa experiencia no la hemos señalado para juzgarla y poder redactar documentos jurídicos que permitan sancionar todo ello. Pero verás, te digo, cuando sucedió lo de la caída de la luz y todos esos procesos que se dieron por 2 veces, ¿no es cierto? Claro. Se dieron por 2 veces, podían hacer las cosas que les daba la gana. Yeah. Y los candidatos que teníamos nosotros, como te digo, o los con qué, porque todo el mundo está con el ojo en la mira del CNE, político, y no solo a nivel de la región, tiene un poder político internacional. Me sorprende, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mí, haberse metido a la embajada fue una de las mejores cosas que hizo. No, y aparte de eso, lo que es de orden global, simplemente la están ejecutando. Él decide. Hay decisiones que uno
podría decir, no, él no, ni siquiera yo creo lo hace, sino que son los asesores. No, es él. Es algo. Puesto tan alto, ¿no? Tú tienes que tener cierto proceso de conocimiento y criterio para poder decir, voy a afirmar una gran verdad que está rodeado de personas muy capaces, muy capaces. Muy competitivas. Por ejemplo, perdóname, qué bien decidida, qué bien puesta. Pero yo me voy a esto, o sea, me voy y cada vez me pregunto y a veces no hallo respuesta. En 11, 12, 13, 14 meses. Imposible. Claro. Aparte de eso tienes que sumar que somos un país ingobernable, ¿ya? Ahora, yo voy a presidir el de Lazo. Ya. Creo. O tal vez muy blando. Le faltó mayor decisión política. O le faltó presidenciable. Pero la gente se olvida que el presidenciable no puede gobernar con enemigos. Y perdóname, yo hasta ahora no veo ni la prensa, ni veo escribir. Justicia, perdóname, a veces tenemos una justicia deplorable. Tú estás dando los elementos de que se instauró prácticamente un modelo de dictadura similar al de Venezuela y Cuba, en el sentido de las principales funciones, controlarlas. El tema de la justicia tiene que haber una frente a la palabra el imperio y la justicia. A lo mejor tengamos que resolver para limpiar la justicia, ir al inicio de lo que es el Consejo de la Judicatura, para de allí para adelante comenzar a evaluar y comenzar a limpiar, e instaurar la carrera judicial donde las asperezas se iban limpiando de acuerdo a lo que tú veías de un funcionario. Iban accediendo tú sí has visto esto de las leyes que establecen para los funcionarios públicos. O sea, la mayoría son tan suaves que hasta mejor te hacen reír. Claro. Date cuenta, o sea, lo descubren robando, fuera, destituido automáticamente y a un proceso legal público. Claro. Así de sencillo, no hay que estarle dando vueltas al asunto. Exactamente. Ya. Entonces, yo digo lo siguiente, él los entorpece. Los entorpece. A los ecuatorianos de corazón no nos sirve la burocracia actual. No nos sirve para nada. Estamos de acuerdo. No nos sirve para nada. No, es un medio. Estoy diciendo, pero tiene lógica. Es cierto. Los impuestos financian todo esto de la burocracia. Verás, justamente conversaba el otro día con el economista Giovanni Carrión. Y él decía, ¿cómo puede solo en pagar sueldos y salarios? Eso no tiene lógica. No tiene lógica, eso es una barbaridad. Ahora, si nos trasladamos al municipio de Loja, casi 83, ¿te responde la burocracia? ¿Te responde la burocracia a las necesidades? No. Ya, yo tengo una pregunta. Ahora sí, perdón. Puestos. Si supiéramos que los mismos se revierten en obra de beneficio social. Y no me refiero a beneficio social que solo beneficies a ciertas clases. No. ¿Qué te parece que tuviéramos una tremenda avenida? Dirías, no, o sea, mis impuestos están revirtiéndose en beneficio para mí y para toda la ciudadanía. Vale la pena pagar. Valdría la pena pagar, pero voy a reiterar lo que siempre dije. En el terminal terrestre, y pare de contar, de ahí dígame una. Déjame hurgar en la parte informativa para ver si encuentro. No hay. No, del contribuyente del Cantón Loja. Únicamente están sirviendo para pagar. Ya lo he reiterado ya creo que algunas veces en tus programas. Claro. O sea, aquí ya no hay, pero a eso súmale una cuestión. Ya, ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El elector, concejales o el gobernante? A ver, también. Los culpables somos nosotros. Pero también hay algo que voy a retomar de tus palabras. La Constitución, damos una constituyente, pero no como la que se hizo, como la burla que se hizo, en donde se metieron, perdóname la palabra, una nación española, se sentaron, vieron qué les conviene, qué no les conviene, pero por el desconocimiento cometieron errores. La Constitución del Ecuador es similar a la... Pero mira, o sea, ¿cómo puede ser posible? Recién estaba viendo la falta de lectura, de lectura. Pero, bueno, yo veo allí. Pero ahora tienes internet. Bueno, ya. Y me preguntan, ¿y usted qué hace con tantos libros? Entonces tú, ¿cómo? No sé, le digo, verá, jovencito. Yo sí les digo, verá, jovencito, esta cosita se la saca así del stand. La concesión, pero no, me parece bien. Ya. No, es que
Bueno, algunos jóvenes no saben manejar libros. No, Ni cómo... pero si hay otros. Sí, otros sí hay. Pero ¿verdad? Viene de familia. Sí. El problema se está volviendo generacional. Si los padres no leen, los hijos creen que está bien. Entonces, si tus hijos leen... Y me la dio mi hija. Y estábamos hablando de un tema y me dice, para poder enfrentar ese tema tienes que tener esto. Te puedes quitar... A ver, pero te voy a decir una cosa. Yo soy, como te digo, muy... con ese panorama a veces de discusión, porque ellos quieren tener la razón frente a lo que tú crees. Y a veces no es tan cierto lo que tú crees, porque ellos tienen otra Claro. forma y percepción de ver. A las bibliotecas del mundo virtuales. Y nosotros simplemente teníamos la municipal y con escasa literatura, por si acaso. Y también tienen, ¿cómo te digo? Bueno, tal vez son tipos menos arriesgados, pero ¿sabes qué son? No son cobardes, Eso. actúan más rápido. Y otra cuestión, ya no tienen muchos prejuicios. No, sí. Tú los ves sirviendo en unos años. A mi edad, Virgen Santísima, tu papá te decía, ¿qué te vas a ir a trabajar en eso? Oye, si a mí una vez, digo, disculpa, oye, que te diga Pablo, Sí. alguna vez me dijo un amigo, porque me vio, entonces me dice, oye, tú todo un profesional, ¿cómo vas a estar así llevando una cubeta de quesos? ¿Qué te pasó? Le digo, a mí nada, el mundo no se acaba porque hago esto. Le digo, sí es hasta interesante. Y resulta que a raíz de, claro, ahora los jóvenes no tienen ningún problema de No. ponerse un delantal y servir. ¿No? ¿No? Ya son- y eso y eso es bueno. Eso es muy bueno, el diario, para poder, o sea, generar un futuro para las futuras generaciones. No estamos preparando un país en donde No, las oportunidades exactamente. estén ahí. Y, por ejemplo, yo lo he escuchado al presidente actual. Él habla a la juventud de dar el camino para la prosperidad. Claro, y los jóvenes no están. Y veía que algunos ya están incluso yendo al mundo para negociar. Y eso es bueno. Verás, Y el Lojano tiene esa capacidad, yo por ya si te lo he acaso. dicho, en Loja, Ujú. 3 de 4 jóvenes se quieren ir. De aquí Sí. a unos 20 años vas a tener gente mucho más vivida, con más experiencia, más decidida, ¿no es cierto? A lo mejor vienen y emprenden. Si el país cambia las posibilidades. Es que hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo desde los territorios pequeños de la parroquia y del cantón. Y hay que poner energía y fuerza en eso. Por eso te decía, no podemos seguir que la burocracia siga públicas claras de un gobernante honesto en primer lugar, que le diga a la gente, esto vamos a hacer, vamos a destinar una cantidad para sacar un poco de burocracia y el resto ponerlo a construir la eficiencia Yo te lo- económica. Ya en un programa hablamos de eso, no sé si es para prefecto, para alcalde y para concejales. Y te dije que ningún candidato de la localidad proponía reducir el número de la burocracia del municipio. Nadie te lo toca, es intocable, Virgen Santísima. Sí, dicen que es pecado algunos Es- candidatos. No, ya, no es pecado. no. Hay que... Loja está retrasado Ya. a criterio personal 100 años. Ya. Ahora otra cuestión, o sea, cada año nos suben los impuestos. ¿Y dónde está lo que genera ese incremento? Ujú. Pablo, me hacen unas preguntas a través del WhatsApp. $674 por onza. Las reservas internacionales alcanzan a 6.900 millones de dólares hasta diciembre del 2024. Esto significa el incremento anual de 2.445 del Banco Central. Datos del Banco Central. Esto me envían. Bueno, tú eres allí experto en el tema A ver. del manejo de datos. A ver, voy a decirte algo. Recién leí, vos sabes que yo escribo, leí un artículo sobre lo titular. Entonces yo les dije y les topé temas como estos, ¿no? En el primer censo que se hizo en el Ecuador, en 1950, Ujú. date cuenta, el 50% de los ecuatorianos eran analfabetos, más incluso, creo que es el 61, algo así, no recuerdo el dato. Patos. O sea, y vivían en chozas y dormían en el suelo. Entonces, Que era una realidad. es que era el momento ecuatoriano. Lo que tú describes, Está sacado del oscurantismo. Perdóname, en 1950 la ignorancia en el país todavía era tremenda. Nosotros vivíamos en 1950 ¿cómo te digo? Éramos un tipo de Europa medieval, ya, porque no teníamos conocimiento.
Entonces, mal o bien, el capitalismo sí nos elevó. Que calzan en la economía actual. Perdóname, el presidente ha pagado 2.600 millones de dólares al seguro. Si tú vas sumando, son más de 25.000 millones de dólares. ¿De dónde salieron? En un año. En un año. Entonces se está manejando bien la economía. Ya, ahora, es lógico. Tal vez yo siempre voy a decir que uno de los errores del presidente es no informar a la ciudadanía. Ya. Claro, aunque muchos no lo van claro. a ver, yo ya lo sé, y todos van a... Ujú. Milei les dijo clarito, el primero y el segundo año van a ser críticos para la economía argentina, pero ya estamos viendo los resultados. Estamos hablando de que ya a nivel internacional la economía argentina ya tiene felicidad. Porque ya tiene superávit. Ujú. ¿Ya? Entonces, las cosas son así. Las cosas son así. Lo que pasa es que la gente todo niega. O sea, el arte de lo que te dije en el último artículo, el arte de buscar culpables. ¿Ya? Ya. Es generado por la gente que lo elige al político. ¿Ya? Los partidos políticos se han vuelto cloacas en donde hay grupos. ¿Ya? Y yo no entiendo la gente por qué le sigue creyendo. Están haciendo lo que tú me dijiste una vez, haciéndolos perder la moral a futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes pongan, y mañana van a decir, no importa, o sea que nos pase el tractorcito y que nos deje echando piedra. Y al renglón seguido, entonces, cuando tú dices, a ver, el problema es nosotros en el tema político. Pero ya te digo, o sea, estamos en contienda electoral, una campaña electoral, que yo no la veo que sea proselitista, porque una campaña proselitista te da a conocer el nivel de poder, pero lo que tenemos acá es nada. A ver, me olvidé de decirte algo en antes, Claro. lo voy a tocar y de ahí voy a contestar lo que vos me dices. Verás, si tú analizas el contexto político del Ecuador, casi digo una mala palabra, que no tiene ni la más mínima idea de lo que tiene que hacer en la asamblea como tal, Ujú. ¿ya? Se quieren meter en cosas y asuntos que a ellos no les competen. Frente a esto, sí debemos llamar a una constitución, a una constituyente, pero no una constituyente que se siente en la asamblea. No. Lo primero que debemos de hacer es tocar cosas fundamentales. Para mí se debe de separar el poder judicial de lo político. O sea, debe ser totalmente independiente. Funcionar como es Ya. en la división de poderes. Ya. Y lo que tú me dijiste en delante, o sea, tenemos que topar las bases. A ver, te Sí. hago una pregunta. ¿No es cierto? Es que es necesario que te evalúen. Ya. Si queremos replantear las bases del Y- Poder Judicial, hay que reevaluar. Y no me vengan con el cuento de que sabe qué, lo evaluamos y usted no cumplió, le vamos a dar un año para que usted se prepare. No, señor. La universidad o los niveles de capacitación y perfeccionamiento profesional, solo un determinado modo del diario vivir de un poder institucional. Por eso se llama doctrina y jurisprudencia, en la cual en tu percepción y si califica entra como instrumento educativo. Verás, te voy a contar una cosa. Y los profesores que están dirigiendo estas tesis les han dicho, no se preocupen tanto, utilicen inteligencia artificial. Si tú sabes manejar la inteligencia artificial, caso error del profesor. Ya. ¿Pero por qué? Por la siguiente razón. Cuando te pasan por los antiplagios, te sale el porcentaje de... Entonces le digo, verá joven, le digo, utilice la inteligencia artificial. Pero luego de que la utilice y copie lo que ella le dice y la pegue en su documento, usted tiene que respaldarlo. Ujú. Usted tiene que buscar bibliografía que tenga, él es muy mecánica. Y Es usted es un mecánica. ser humano. ¿Ya? Entonces usted tiene que ponerle ese toque elogial al documento para que crean que es escrito por usted, cumplir su hora de trabajo. Entonces, eso que tú ves ahí es las secuelas de lo que ves en lo que estamos hablando. O sea, la última asamblea fue la asamblea más sinvergüenza y cínica en cuanto a títulos profesionales, porque se dieron. Claro. Y lo peor de todo, y Jorge Glass, o sea, Sí. como prostitutas se venden al mejor postor, perdóname la expresión. Oye, claro, me hace acuerdo o referencia de lo que algo ocurrió, una experiencia. Extraterrestres también.
y iba el terrícola Pablo San Martín, nada más. Todos muy acartonados con un montón de documentos, celulares y todo. Digo, estamos hablando de un debate, de una exposición de la experiencia que se tiene. Guarden todo eso. Micrófono y la fuerza de la voz, el intelecto y el micrófono que amplíe la voz. Iniciemos el debate. ¿Qué crees que ocurrió? 0, se quedaron en 0. Pero verás, a mí no me sorprende nada. Tú sabes que yo fui profesor, no me sorprende nada. Ahora sí, es cierto, hay estudiantes que son geniales. Sí, son geniales, sí. Geniales. Yo te lo digo, yo vi muchachos que uno tenía que sacarse el sombrero. Ahora, desarrollo del joven. No, es guiarlo, incentivarlo. Ya te digo, ayer yo aprendí una lección de vida por parte de mí. Es que es así. Y me dice, no, toma, tac, tac, sacó y rapidísimo. Sí, es que eso es lo que te digo, o sea, Claro. Y ese a lo mejor es el error de muchos defensores del tema de la isla de Cuba. Pablo, estamos sobre el tiempo, nos faltan algunos temas de seguir agotándolos en esta campaña electoral. Solo hay una cosa que te quiero decir. Claro que sí. Frente a lo que hablaste de Venezuela. Qué vergüenza. Bueno, Pablo, permíteme, el licenciado Tito Espinosa está en línea telefónica. Adelante, por favor, mi estimado licenciado Tito. Analizando, creo que en cuanto a la asamblea o congreso, como se llamaba antes, siempre han cumplido el mismo papel, el papel de defender los intereses de quien detente el poder político y económico de un Estado, Movimiento Popular Democrático, de Adalberto Bonilla, el socialista de Chimborazo, de René Moya Mosquera y Efraín Álvarez Fiallos del Frente Amplio de Izquierda, que en el debate hacían temblar los muros del Parlamento burgués. Pero fuera de eso, la Asamblea en realidad no ha cumplido el papel que debe cumplir de interesarse por proponer leyes que estén encaminadas a resolver la ansia burguesa. Se convoca cada 4 o 5 años a nombrar el Parlamento que lo va a aplastar al pueblo durante ese tiempo. Otro tema importante, en realidad el que viene analizando, es el de la justicia, la independencia de los poderes, que cada día más bien se empeora, más bien hay una unidad de estos poderes para conseguir objetivos que no necesariamente están encaminados a resolver los problemas sociales. Y yo hablaría de una independencia no solo de poderes. Quiero que este caso salga así, quiero que esto esté encaminado por otro lado, y en verdad es muy deshonesto. Creo que ya Aristóteles hace 2000 años y más nos hablaba, primero en la justicia tiene que haber honestidad, ética y moral. Acá con qué claridad, con qué capacidad ellos se creen para ir a imponer que un juez se incline por esta posición o por los intereses de un fiscal mayor, etcétera. Porque yo siempre me digo, si yo estuviera allí y que alguien me diga, quiero que salga así sea un ángel del cielo, yo no le hiciera caso jamás. Tendría que ser objetivo, real y totalmente imparcial. Que esto es politizar porque la política y la justicia tiene que politizarse en el buen sentido del servicio, del interés que tiene el pueblo. Esto creo que es muy importante ya ir considerando y tomando conciencia en este pueblo. Muchas gracias y felicitaciones. Una excelente apreciación. Este disenso permite construir fuerte a los estados en concatenar correctamente las ideas y las formas de concebir un estado donde estén todas las filosofías políticas, pero las pertinentes. Es un tema muy, muy espinoso, pero no imposible de tratarlo.
Y quien tiene que tratarlo es el ciudadano en general, no el experto en jurisprudencia de cómo tiene que obrar un tribunal. No, eso claro, y han fallado. Eso es simplemente la técnica jurídica de acción, con la educación, con la formación y con la honestidad de saber discutir el tema. Valores, Sí. valores. Te quería decir esto porque sé que estamos ya con el tiempo. Sí. O sea, demostró que es político y el Consejo de Participación Ciudadana y Control establece claramente en sus estamentos que no pueden ser políticos. Uh-huh. Eso significa para mí destitución Los inmediata. que surgieron en Montecristi, hacerlos desaparecer. Así de sencillo. Para mí no sirve y sigo creyendo en la bicameralidad. Es interesante la bicameralidad y tenemos la propuesta, replantear las bases de la Asamblea a través de un Congreso, 3 diputados por jurisdicción. De oro, te lo digo, de palabra mía y mi criterio. Uh-huh. Nosotros en Loja no tenemos un candidato que valga la pena a asambleísta. Te lo digo así. Bueno, digo, nada. Anuncio Apostólico de Honduras y es de origen lojano, está en este momento Sí, aquí. lo leí. Lindon va a tener. Ya sabes, estoy a las órdenes. Y algún momento públicamente lo quiero invitar al licenciado Tito Espinosa. Es un hombre muy versado en el tema político y Sí. me gustaría entrevistarlo y como educador, es un gran formador. Estamos Así que olvidándonos de la- simplemente confírmeme, licenciado, su participación y se lo hago públicamente a la invitación. Muchas gracias, Pablo. muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Política, un buen día. Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Polión de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta.